Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roberto Langarica Moncayo, soy docente de la Preparatoria Regional de Villa Corona, módulo Acatlán de Juárez. Sí, pues en este curso que tenemos de realización de reactivos, sí, pues nos está costando un poquito entrar en diferentes temas, pero a la coevaluación que le haré, a la retroalimentación que le haré a mi compañera que es Berta Irene Ramírez Macías. Sí, me gustó su, su cuestionario, su evaluación, sus reactivos, sí, ya que es una unidad de aprendizaje totalmente diferente a la que yo doy, pero me gustó analizarlas, me gustó resolver algunos problemas que me costaban a mí como estudiante cuando yo lo estudiaba. Entonces, estos reactivos que yo escogí, sí, que son muy difíciles y que aquí dice un poquito que dice que pues son las observaciones que hago y que de verdad me llamó mucho la atención, que van a ser, sí, aquí los reactivos de relación de elementos, ya que los alumnos pues se concentran demasiado. Hay algunos alumnos que pues nos duele hasta la cabeza de estar relacionando incisos, sí, números y pues letras, que pues los más largos son de 4 opciones, pero sí relacionarlas nos lleva a estar concentrados, a que si me equivoqué en una letra, sí, vienen iguales, pero nos equivocamos en una letra, y ahí es entonces sí relacionarlos. Me gustó porque te hace que te concentres, creo que yo lo pondría de primeros, segundos en las opciones para hacer un examen. Entonces, pues sí, matemáticas, la maestra casi pues lo hizo para mí, lo hizo no perfecto, porque no todos somos perfectos, pero sí me gustó, lo hizo excelente, lo hizo detallado, sí, las relaciones, los demás contenidos que hizo, sí, las de las opciones múltiples, pero el que más me llamó fue el de que hizo de relación, sí, entonces voy a empezar con la lista de cotejo para la evaluación de reactivos. Aquí la tengo enfrente, ¿sí? Y dice así, lineamientos para la elaboración de reactivos de opción múltiple. Lineamientos generales del reactivo, dice, se apega al contenido de la especificación. La instrucción se apega a la base del reactivo y las opciones de respuesta. Y en los 5 reactivos que yo revisé, sí. Evalúa contenidos vigentes, sí. Sí, ¿por qué? Porque llevamos una planeación, ¿sí? Donde casi no cambia, solamente los profesores que innovan y que están de acuerdo, ¿sí? En cambiar un poquito el formato, la planeación o el libro que llevan, pues ahí es cuando los contenidos cambian. ¿Es una creación original del elaborador? Sí, en los 5. ¿Evaluó contenidos que no responden por sentido común? No, ahí sí le puse que no. Sí, ¿evalúa contenidos que no responden por sentido común? Otra vez, no. ¿Emplea un vocabulario adecuado para la población? Sí. ¿Utiliza situaciones comprensibles? Sí. ¿Está libre de información que puede ser ofensiva para algún grupo social? Sí. ¿No favorece a un grupo determinado? No. ¿No da pistas que conduzcan a la respuesta correcta? Sí, siempre lleva la secuencia de cada pregunta y respuesta. Presenta estímulos claros no se presten a más de una interpretación. Sí. Incluye solo información necesaria y relevante. Sí. Está redactado en forma clara. Sí. Incluye referencia documental de ser necesario. Sí. Se apoya en fuentes de información confiable. Obviamente. Está libre de redacción y ortografía. Creo que hasta aquí pues lo tenemos que hacer sí así si queremos la mayor calificación. Entonces, sí al final nosotros tenemos que pues buscar nuestra ortografía y todos los errores antes de entregar alguna actividad, que es lo que les pedimos a los alumnos que realicen, sí, que no nada más entreguen por entregar, sino que lean. Y al leer ellos se dan cuenta, sí, si estaban escritas bien sus palabras o el desarrollo de sus preguntas, sus respuestas, sus conceptos que eran notados. Dice lineamientos para elaboración de reactivos de opción múltiple. Que estos, pues, desde que estamos en primaria siempre nos han gustado porque, pues, es de Tin Marín de Opingüe, pero aquí si estudiamos, luego vemos la respuesta y no necesitamos buscar, sí, si es A, B, C, D, cuando a la primera que vimos era B. Sí, es a los que les gusta más a los chavos. Esto es lo que siempre nos piden.
Entonces dice, evalúa un contenido a través de una acción, sí. Incluir los elementos estrictamente necesarios para comprender el sentido correcto de la base sin necesidad de leer las opciones de respuesta, sí. Dice lineamientos para elaboración de reactivos de opción múltiple. Lineamientos de opciones de respuesta. ¿Pertenece al mismo campo semántico? Sí. ¿Tiene el mismo nivel de generalidad? Sí. ¿Omite el uso de sinónimos? No en todas, pero sí, la mayoría de los reactivos que le puse, sí. ¿Tiene la correspondencia gramatical con la base? Sí. Aquí, ¿procura similar extensión? Sí, en todos los casos, en alguno o dos reactivos no, pero la mayoría sí. Entonces, los 5 reactivos casi son la respuesta sí. Omite el uso de las expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A y C o no C. No. Aquí no puede variar, pero en la crítica constructiva, en la coevaluación, en la retroalimentación, no tiene tantas opciones para poner eso. Omite el uso de expresiones negativas o absolutas. Sí. Se ordenan de manera ascendente las cantidades cronológicamente. Las fechas, sí. Deben ser plausibles, es decir, que no se detectan por inferencia lógica o sentido común. Sí. ¿Incluyen los errores más comunes de los sustantes? Sí. ¿Omiten respuestas que pueden ser parcialmente correctas? Sí. ¿Tiene un argumento que los justifica? Obviamente. Lineamientos para la elaboración de reactivos de opción múltiple. Seguimos. ¿Por qué? Porque es uno de los que tiene, sí, mayor énfasis, mayores conceptos, sí, más gusto por los alumnos. Entonces, sí lleva todo eso. ¿Es única? Sí. ¿Es totalmente correcta? Sí. ¿Resuelve el problema o pregunta satisfactoriamente sin ser cuestionable? Sí. ¿Debe ocupar una posición aleatoria entre las opciones de respuesta? Sí. Lineamiento para la elaboración de reactivos de opción múltiple. Lineamientos de los distractores. ¿Son elementos plausibles? Sí. ¿Incluyen los errores más comunes de los sustentantes? Sí. Seguimos con la opción múltiple, pero ahora es lineamientos de la argumentación. ¿Todas las opciones de respuesta se deben de argumentar? Sí. ¿Inician con la palabra correcta o incorrecta según sea el caso? Aquí no hay tanto en esta retroalimentación, pero creo que la maestra claramente pondría esas correcta e incorrecta. ¿Contiene explicaciones que hagan referencia al contenido de cada una de las opciones? Sí. Si el reactivo demanda al sustante recordar o revocar información concreta, la argumentación de la respuesta correcta. La argumentación de la respuesta correcta, contenido del reactivo. Sí. Lineamientos de último, pero aquí lineamientos de las imágenes. Se incluye solo cuando son necesarias para contestar el reactivo. Sí. ¿Contienen todos los elementos para su interpretación? Sí. ¿Se presentan en escala de grises o en blanco y negro? Sí. ¿Deben de tener un tamaño máximo de 60 y un formato GP o GIF? Sí y no en algunos reactivos. Dice tipo reactivo, completamiento, ¿sí? Que son las características. ¿Se presenta por medio de enunciado? Sí. En las opciones de respuesta se incluyen los elementos que deben completar los espacios en blanco. Sí. Incluir máximo de 3 espacios en blanco la base. Sí. Las opciones deben de inicial con mayúsculas salvo que sean nombres propios. Aquí son diferentes las opciones. Yo le puse que no. Cuando los elementos por completar son palabras se separan por un espacio, un guión corto y otro espacio. Sí. La longitud de las opciones de respuesta deben de ser similar. Sí. Incluir máximo 5 espacios para completar cuando se trate de gráficas o números. Sí. Cuando los elementos por completar son números, se separan con comas y espacios. Sí. Indica si es correcta o incorrecta, comienza con mayúscula y se pone punto y seguido. No. Cada uno de los argumentos justifica por qué esa opción es correcta o incorrecta, haciendo referencias a cada elemento. Sí. Tipos de reactivo, cuestionamiento directo. ¿La base del reactivo se muestra como un enunciado interrogativo? Sí. ¿Incluye solo información necesaria? Sí. ¿Termina la base colocando un signo de puntuación? Sí. Si la base termina en 2 puntos, las opciones comienzan con minúscula, en caso de contrario, comienzan con mayúscula. Sí. Indica si es correcta o incorrecta, comienza con mayúscula y se pone punto y seguido. No. Cada una de las argumentaciones justifica por esa opción es correcta o incorrecta, haciendo referencia a cada elemento. Sí.
Tipo reactivo, elección de elementos. Se presenta en la instrucción seguida un listado que corresponde a características, sí. Se especifica claramente en la instrucción, sí. Los elementos del listado deben ser del mismo campo semántico, sí. Las viñetas del listado deben ser números, sí. En esta ocasión, a fuerzas. Incluir de 4 a 100 elementos, no. Incluir en las opciones del mismo número de elementos, sí. Evitar que en elementos del listado aparezcan todas las opciones, sí. Ordenar los números de forma ascendente separados por una coma y un espacio, sí. Indica si es correcta o incorrecta. Comienza con mayúsculas, pone punto y seguido, sí. Cada uno de los argumentos justifica por qué esa opción es correcta o incorrecta haciendo referencia a cada elemento, sí. Tipo reactivo, jerarquización o ordenamiento. Presenta un listado de elementos los cuales deben de ordenarlos de acuerdo a un criterio determinado, sí. Evitar el listado de la inclusión de elementos de distinta naturaleza, sí. Incluir de 4 a 100 elementos, no. Evitar que un elemento del listado ocupe el mismo lugar, sí. Cada uno de los argumentos justifica por qué esa opción es correcta o incorrecta haciendo referencia a cada un elemento. Tipos de reactivos, relación de columna, que esto es el que también muy interesante para los chavos, también es de mucha concentración. Presenta listados elementos, sí. Asigna un título en singular a cada columna, los cuales debe ir sentado y con negritas, sí. Utilizar literales, sí, literales seguidas en un paréntesis en la segunda columna, sí. Cuidar que los literales estén presentes en las opciones, sí. Cada uno de los argumentos justifica por qué esa opción es correcta e incorrecta, haciendo referencia a cada, sí, elemento. Esta es mi retroalimentación, mi coevaluación para la maestra. Espero y a mí me haya servido, que es para esto. La maestra ya tuvo su calificación. Espero y seguir avanzando, ponerlos en práctica en próximo semestre y ver que los chavos en qué tipo de, pues de campos, contenidos tenemos. Muchas gracias. Nos vemos.